Hola, bienvenidos, un gusto. Estamos nuevamente en una semana más de nuestro compromiso salud en la pantalla de BTV. Como siempre con el doctor Eduardo Bianco. Doctor, bienvenido. Hola Miguel, el gusto de siempre compartir contigo y con nuestros amigos un nuevo programa más. El tema de hoy tiene que ver con el Alzheimer. Y cuando hablamos de Alzheimer, hablamos de una enfermedad muy delicada, que como se verá en el programa de hoy, tiene características muy particulares. Todos hemos oído hablar de esto, pero no necesariamente en profundidad. Y no necesariamente sabemos que algún tipo de enfermedad de estas características termina siendo irreversible y termina generando un problema muy importante para la persona que lo padece y sobre todo también para el entorno familiar más cercano. Es uno de esos dramas que seguramente constituyen un desafío médico mayúsculo, doctor Bianco, porque cuando se enfrentan ante una realidad de este tipo, en realidad fíjense ustedes que el avance científico es de un siglo, en tantos siglos de la humanidad se avanza año a año con respecto a determinadas patologías y a veces se encuentra el investigador y la investigación científica con algunas barreras tremendas, como puede ser el caso de la enfermedad que va a ser el tema central del programa de hoy. Exactamente. Nuestro tema hoy, que incluye Alzheimer, es demencias. O sea, va más allá de esta enfermedad, pero el Alzheimer es la causa principal de demencia y como tú lo mencionabas, es un problema que inexorablemente va a ir creciendo en el mundo por una razón obvia. Cada vez vivimos más. Como se va a ver en este programa también, no va a dar el tiempo para todo, esto necesita de una atención adecuada que alcance a toda la población. Y como siempre, obviamente que algunas legislaciones que ya están, pero sobre todas las que no están, tenderían a favorecer la mejor atención con respecto a este tema. No vamos a ir a extremos de cómo algunas enfermedades mentales terminan marginando definitivamente a la persona que las padecen del entorno de la sociedad donde vivía. Pero también estas cosas no pasan. Exactamente. Pretendemos hoy compartir con ustedes entonces información. Tendremos la visita de un experto de primer nivel en el tema. Y bueno, esperamos que al culminar el programa ustedes tengan un mayor cúmulo de información para saber si es posible prevenirlo, qué es lo que puede esperar una persona que tiene un familiar, cuál es la forma en que debería tratarlo para ayudarle sin terminar desgastado. Es probable que yo ya le haya puesto un tono que nos marcó hacia la baja, doctor, es decir, porque es una enfermedad, con ninguna enfermedad se pueden hacer bromas, obviamente, ¿no? Pero estas enfermedades realmente afectan lo que es la personalidad y la cuestión de una persona. Vamos a darle las vías de comunicación. Nuestro Twitter es @saludcompromiso. Nuestro correo electrónico es compromisosaludwi@gmail.com. Con este informe terminamos de presentar formalmente el tema de hoy. La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades diariamente. Si bien afecta principalmente a las personas mayores, no se trata de una consecuencia del envejecimiento. La demencia es un trastorno irreversible que limita y afecta al individuo progresivamente. Es una de las principales causas de discapacidad y dependencia en personas mayores en el mundo entero. Son muchas las personas que padecen de demencia, pero que aún no han sido diagnosticadas. Existe cierta falta de conciencia acerca de esta enfermedad, lo que supone un obstáculo para que las personas acudan a los servicios de diagnóstico y atención. Hace falta un marco legal apropiado, basado en normas de derechos humanos para garantizar una buena calidad en la prestación de este tipo de servicios. Hoy no se cuenta con ningún tratamiento que pueda curar la demencia o revertir su evolución progresiva. Sin embargo, existen numerosas intervenciones para apoyar y mejorar la vida de las personas que sufren de demencia, a sus cuidadores y a sus familias. En el mundo, 35,5 millones de personas padecen de demencia y cada año se registran 7,7 millones de casos nuevos. Se prevé que el número total se duplique cada 20 años, de modo que pasaría de 65,7 millones en 2030 y 115,4 millones en 2050. Se trata de una compleja afección que tiene un impacto físico, psicológico, económico y social.
son muchas las familias en Uruguay que conviven con esta problemática. Por eso hoy, en Compromiso Salud, demencia. El final del informe marca la razón de ser de nuestro Compromiso Salud. Desde el primer día lo que se trata es de, y sobre todo los que no somos médicos ni científicos, como la mayoría de ustedes, como yo, es tener más elementos y comprender a cabalidad cuáles pueden ser, como decía el informe y también como decía el doctor antes del informe, cómo poder acercarnos a estas enfermedades para poder, ojalá, prevenirlas o estar más preparados. Sí, uno de los conceptos fundamentales que vamos a comenzar a reiterar es que esto no es un problema psicológico, que es una enfermedad con base orgánica, que hay una enfermedad de fondo, que vamos a tratar de describirla, y que no es una consecuencia natural del envejecimiento. Envejecer no significa terminar en una etapa de demencia. Entonces, esos conceptos quiero transmitirlos desde ahora y los vamos a ir elaborando y trabajando más durante el desarrollo del programa. Bueno, hubo muchos comentarios con respecto al programa anterior, hago un paréntesis con el programa anterior, lo de la obesidad infantil, que es un grave problema para la sociedad actual en gran parte del mundo, y Uruguay no está ajeno a este tema. Exactamente, lo enfocamos fundamentalmente de la parte nutricional, porque vino una experta en nutrición. Esto tiene también otros tipos de enfoques, pero queríamos poner este tema, que es un tema creciente, y bueno, sí hemos tenido varias repercusiones, personalmente yo he tenido, y me han llegado de distintas fuentes. Vamos a hacer la primera pausa y renovamos nuestro Compromiso Salud en instantes nada más, no se vayan. I heard it through the grapevine, my new neighbor don't like my big red barn. A 47 Ford bullet holes and the door broke down, motor in the front yard. I gotta have a mind to paint a plywood sign and Grábense esa línea gratuita 0800 81 89, la línea gratuita de Grenca. Afíliese a Grenca, la salud a su alcance. Seguimos desarrollando el tema, doctor Eduardo Bianco. Exactamente. Entonces, para entrar en este tema, que es un tema que nos angustia solamente de sentir el nombre, demencias, primero tenemos que comenzar por entender el concepto de cognición, que es una palabra que para algunos les puede parecer rara, pero es simplemente la capacidad de un individuo de ser consciente y de conocer a su entorno, de conocerse a sí mismo y al resto de las personas para poder interactuar. Esta capacidad o cognición obviamente que determina nuestro comportamiento. Y esta capacidad tiene distintos elementos que la integran: la atención, la memoria, las capacidades visoespaciales, que es la capacidad de interpretar las percepciones sensoriales a través de la vista, de la audición y poder analizar y dar una respuesta apropiada, el lenguaje, las funciones ejecutivas, que son las funciones cerebrales principales que nos permiten hacer las cosas que normalmente hacemos, trabajar, cocinar, y las emociones, todas integradas inciden en la cognición y en el comportamiento, por lo tanto. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es la capacidad de desarrollar nuestras actividades de la vida diaria sin requerir ningún tipo de asistencia. Es la mentalidad de valerse por uno mismo. Exactamente, ¿no? Pero para eso tenemos que tener buenas capacidades cognitivas en todos los aspectos que veníamos mencionando. Y dentro de las actividades de la vida diaria tenemos la movilidad, la posibilidad de desplazarnos adecuadamente, instrumental, o sea, hacer acciones, y hay un conjunto de actividades que son básicas, ¿no? La higiene corporal, el comer, el vestirse por uno mismo, son lo que se llama las actividades básicas. Entonces, dentro de los tipos de actividades de la vida diaria que se espera de un individuo que está en plena lucidez y en plenas capacidades desarrolle, tenemos, como decíamos, estas que son primarias: poder
ir al baño, poder comer, desplazarse, vestirse, bañarse, asearse, que eso es lo básico de cualquier ser humano. Y por encima de eso viene un conjunto de actividades de la vida diaria que se llaman instrumentales, que, por ejemplo, podrían ser capaz de utilizar un medio de locomoción, usar un teléfono, gestionar el dinero, autoadministrarse los medicamentos, cocinar, lavarse la ropa. Digamos que serían grados que pueden afectarse de nuestra cognición, que obviamente podrían empezarse por que son los más complejos, para llegar a los más básicos. ¿En qué consiste el concepto básico de demencia? En primer lugar, que la gente siempre asocia, y corrígeme Miguel si no es tu impresión también, que el problema es un tema de memoria. Sí hay trastornos de memoria muy frecuentes, pero no es lo único. Para hablar de un problema de demencia, en primer lugar tenemos que estar hablando de un problema adquirido en más de un área cognitiva, no solamente en la parte de la memoria. Segundo, tiene que haber un deterioro con respecto al principio, es decir, a como estábamos antes. Hay un cambio significativo que se puede medir. Y estas alteraciones reducen en forma significativa y en general progresiva nuestra capacidad funcional, afectando primero las capacidades ejecutivas hasta en algún momento llegar a afectar las capacidades básicas de la vida diaria. No hay como estar sano para darse cuenta de las cosas que nos pueden llegar a pasar, ¿no? Exactamente. Y como para no darse cuenta, quise decir. Sí. No hay como estar sano como para no darse cuenta que las elementalidades lo hacemos tan automático y es tan nuestro, tan supuestamente normal, que no lo dudamos. Y obviamente las alteraciones que he mencionado van acompañadas por síntomas conductuales y emocionales y síntomas neuropsiquiátricos. La clasificación: no hay un solo tipo de demencia, sino que hay demencias degenerativas, dentro de las cuales fundamentalmente encontramos la enfermedad de Alzheimer, sobre la cual vamos a avanzar y a mencionar en mayor profundidad. El Parkinson es una enfermedad que se acompaña de un deterioro cognitivo de un cierto grado de demencia. No toda la persona parkinsoniana la presenta, pero sí. Y otros tipos de demencia secundaria, dentro de las que se destacan las vasculares, pero hay otras causas que mencionaremos. Y por último está la demencia combinada. Puede haber una demencia de Alzheimer combinada con una demencia vascular. El Alzheimer, sin ninguna duda, es el problema principal que nos afecta, porque en los distintos estudios estadísticos es responsable del 60 al 70% de demencia del adulto. Se ve más en mujeres, pero no porque la mujer tenga más predisposición, sino que la razón es que la mujer vive más, vive por lo menos casi 10 años más. Entonces, como vamos a ver luego, y lo vamos a ver ahora, mejor dicho, la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer casi se duplica cada 5 años. Entre los 60 y 65 años, 1 cada 100 personas. Entre los 65 y 65 y 70 años, 2. Entre 70 y 80, 4. Entre 80 y 85, 16. Y más de 85 años, entre 30 y 40%. O sea que es algo que va creciendo con la edad y con la expectativa de vida. Vamos a compartir con ustedes ahora un audiovisual que nos va a ayudar a entender cómo se genera el Alzheimer, cuál sería la causa del mismo a nivel cerebral y cómo va afectando progresivamente el cerebro. Siendo Alzheimer la causa más frecuente de demencia, comenzaremos explicando esta. El deterioro es progresivo y gradual. Se desconoce la causa y no se sabe cómo detener su progresión o curarla. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una desintegración continua y homogénea, propia de las demencias degenerativas. En esta enfermedad existe una pérdida masiva de neuronas. Hay 2 proteínas que participan de este proceso. Una es la proteína amiloide, que forma placas neuríticas, acumuladas alrededor de la neurona. Se cree que estas son tóxicas y provocan la muerte de la neurona.
y la segunda proteína es la tau, que forma unos ovillos neurofibriales, que son formaciones anormales en el interior de la neurona, provocando su muerte. Estas alteraciones, a nivel neuronal, comienzan generalmente en el hipocampo, donde primero se forman las memorias. Las placas y ovillos, a través de los años, deterioran el hipocampo, haciéndolo cada vez más difícil el formar memorias nuevas. Luego, estas placas y ovillos progresan a distintas áreas del cerebro, matando más neuronas y comprometiendo funciones. Del hipocampo pasan a la región cerebral donde se procesa el lenguaje, y cuando eso pasa, es cada vez más difícil encontrar la palabra correcta. Luego, al progresar a la parte frontal del cerebro, donde reside el pensamiento lógico, gradualmente la persona pierde capacidad para resolver problemas, encontrar conceptos y planificar. Luego las placas y ovillos pasan al área cerebral donde se regulan las emociones, y el sujeto pierde el control sobre sus sentimientos. Al avanzar, afecta el área donde se procesan los sentidos, desorientando así a la persona con respecto a lo que ve, escucha y huele. Finalmente, toma los recuerdos más viejos, almacenados en la parte occipital de la cabeza. En este momento la persona no recuerda quién es ni su historia familiar. Ya en las últimas etapas, la enfermedad compromete el balance, la coordinación, la respiración y finalmente el corazón. Este proceso, desde olvidos a la muerte, toma aproximadamente de 8 a 12 años. Lo que es terrible, ¿no? Muy bien, sí. Por lo largo del padecimiento, si es que llega. Queremos rápidamente culminar el informe para pasar a nuestro invitado. Dentro de las demencias tenemos algunas que progresan en forma progresiva, como el Alzheimer y la vinculada al Parkinson, y la demencia vascular que progresa en escalones, va cayendo en escalones. Las demencias secundarias, como dijimos, tenemos demencias de causa vascular, pero también hay de otro origen, por ejemplo, infecciosas o carenciales o vinculadas a traumatismos o toxicidad. Algunas de estas, que son muy poco frecuentes, son reversibles. Un tema está en tabaco y demencia. La industria tabacalera ha logrado influir sobre científicos para que generen información que sostenían que fumar generaba menos causa de Alzheimer. Bueno, este es un estudio de este año, presentado en el 2014 por la Organización Mundial de la Salud, que cuando sacó los resultados de los estudios de científicos vinculados a la industria tabacalera, el tema es que el consumo de tabaco aumenta y es el 12% del total del Alzheimer. El diagnóstico lo vamos a abordar con nuestro invitado del día de hoy. Es fundamentalmente clínico y en base a instrumentos validados, y hay tratamiento farmacológico, alguno experimental, y fundamentalmente está el tema de la estimulación cognitiva. Cuanto más nuestro cerebro se ocupe y se utilice con idiomas, con estudios, con juegos que nos hagan aumentar las redes neuronales y las conexiones, más protegidos estaremos a esa poda neuronal, a esa destrucción neuronal progresiva que ocurre en esta enfermedad. Con este ejemplo muy gráfico, porque lo vimos en el informe, nos vamos rápidamente a la pausa y con nuestro invitado central profundizamos un poco más en el tema de hoy. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor y ustedes pueden ingresar a facebook.com/Aliviol Sport y participar de sorteos y promociones en línea. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport, hay que pedirlo en la farmacia. Aliviol Sport y chao dolores. Usted me sabe, doctor, que el otro día alguien me decía, nunca me imaginé entrando al Facebook de Aliviol Sport
para fijarme en la página. Bastó que jugara un partido de fútbol de salón y terminó el partido y estaba en la casa en el Facebook mirando el Facebook de Aliviol Sport. Es todo cuestión de que lo necesites o que no lo necesites. Con muchísimo gusto nos va a acompañar hoy el doctor Roberto Ventura, es neurólogo, es psiquiatra, neuropsicólogo, escritor. Doctor, bienvenido, un gusto en reencontrarnos. Igualmente, gracias por la invitación. Doctor Eduardo Bianco. Un placer, realmente un honor para nosotros recibir al doctor Ventura, que es el fundador de la Sociedad Uruguaya de Alzheimer y una de las personas que realmente en nuestro país y en nuestra región es un experto en el tema de demencia y en especial en Alzheimer, enfermedad de Alzheimer. Muchas preguntas, obviamente, sobre este tema. La gente se preocupa por el tema de los olvidos. ¿Es normal que las personas en determinado momento se olviden de las cosas o ya es un síntoma de un deterioro progresivo? Porque esa pregunta creo que no es infrecuente para ustedes. Bueno, es importante aclararlo porque hay varias formas de olvidarse de las cosas. Entonces tenemos que analizar eso. Diríamos que cuando uno va entrando en edad, los años hacen que uno se vaya tal vez olvidando de algunas cosas y está el olvido normal esperado para la edad y nivel cultural de esa persona. Las palabras a veces suelen no venir con la facilidad que venían antes. El poder de concentración de alguna manera va disminuyendo un poco y hay un poco de olvidos episódicos de algunas cosas recientes. Nos acordamos más de lo demás de hace muchos años y no lo de hace 10 minutos. Vamos camino hacia eso normalmente, porque eso obedece a una despoblación normal del lóbulo frontal, que a los 80 años ya hay una despoblación determinada que hace que rindamos menos en algunas capacidades de concentración y búsqueda de episodios en nuestra vida. Después hay una categoría creada que se llama deterioro cognitivo leve, que cuando uno lo estudia y estudia el perfil del olvido, cuando la gradación del olvido supera a lo que normalmente esperamos para la edad y nivel cultural, se entra en esa categoría. El deterioro cognitivo leve ya es patológico, es una categoría de riesgo de tener más adelante cualquiera de las enfermedades que pueden llevar a demencia. Puede ser de un dominio intelectual o de varios, de la memoria o de otros, de compromiso de otras funciones. Hay tres cosas que nosotros siempre decimos. Los olvidos que llaman la atención son, por ejemplo, cuando la persona repite varias veces lo mismo o pregunta varias veces lo mismo, es porque de alguna manera está indicando que no está grabando la información que debería grabar, por lo tanto no figura en su disco duro y vuelve a preguntar. Cuando recuerda más lo viejo que lo de ahora, también suele responder al mismo mecanismo. Es que por algún motivo la memoria más reciente no se está incorporando a ese almacén de memoria y lo que queda así es lo que está almacenado en el disco duro. Y por lo tanto tampoco aprende. Por lo tanto está afectada la capacidad de aprendizaje. Y lo otro es el olvido a futuro, olvidar cosas que no pasaron. ¿Y cómo es eso? Iba a hacer algo que no hice después. Te iba a decir algo que no pude decirte o iba a hacer algo que yo no pude hacer. Así que el reiterar varias veces lo mismo, hablar de lo mismo varias veces, el recordar más lo viejo que lo de ahora y tener olvidos a futuro, ese combo de tres elementos a nosotros nos llama la atención. Ya no es un olvido normal. El olvido que nosotros llamamos clásicamente orgánico es un olvido donde olvidamos la memoria episódica y no la de procedimientos, de hacer cosas. Y hay que diferenciarla de los olvidos de origen psiquiátrico. La ansiedad, la angustia y la depresión suelen dar olvidos y cuando desaparece ese estado la memoria mejora. Y hay otro tipo de olvidos que es con amnesia de identidad. Yo no sé ya quién soy, no recuerdo nada de mi vida, como ese viajero sin maletas que decía Pierre Janet, que hablan de olvidos disociativos psiquiátricos. El perfil orgánico que nos tiene que preocupar de alguna manera es justamente que vamos olvidando más lo que está en la memoria, que va pasando ya un tiempo, unas horas, y nos empezamos a olvidar. Lo episódico con tiempo y espacio, más que la memoria de categorías semánticas, como que es una flor, que es un auto, que es una silla, eso no se olvida. Y los olvidos de procedimientos, mejor dicho, los olvidos episódicos que no tocan la memoria de eso, de cómo manejar un auto, cómo manejar un instrumento, manejar una computadora, es lo que nos tiene que preocupar. Y después hay otro concepto, es decir, el componente anterógrado es el que tiene que ver con la memoria que grabamos actualmente después de cuando empezó el problema de memoria. El componente retrógrado es la memoria de los episodios hacia atrás de cuando empezó el problema. Hay un antes y un después. El componente anterógrado quiere decir, por ejemplo, yo me golpeo la cabeza
me golpeé ayer a las 7 de la mañana y mi amnesia anterógrada es la que viene de las 7 de la mañana hasta ahora y el componente retrógrado es para atrás. En este tipo de olvidos que uno nunca sabe cuándo empiezan, cuando estamos hablando de enfermedades degenerativas como las de tipo Alzheimer, nunca hay un momento preciso, pero el componente anterógrado solemos referirlo a los últimos meses o a los últimos años donde empezó la queja de memoria. Permítame un segundo, doctor, para aterrizar un poco más el tema, que ha sido muy claro además, ¿no? Usted tiene esa capacidad siempre de aterrizar el tema. Usted mencionó varias veces, vamos entrando en edad, y solo mencionó una edad, 80 años, y para un tema específico. Y habló más de una vez del nivel cultural. ¿Cuándo vamos entrando en edad? ¿Cuáles son esas edades? ¿Y cuánto influye el nivel cultural? Porque por algo lo mencionó, es decir, gente que ha tenido la capacidad de, o tiene una capacidad de lectura, de utilizar mucho el cerebro, seguramente capaz que viene por ahí. Claro, cuando nosotros analizamos y desde el punto de vista neuropsicológico una persona, el rendimiento en los test tiene que estar referido a la edad y al nivel cultural de la persona. Por ejemplo, yo testo varias capacidades y tengo que saber en qué trabajaba esa persona. Por ejemplo, chequeo la capacidad de recuerdo de nombres de animales y justo ese cuidador de zoológico. O dígame frutas y justo trabaja en el campo con frutas. No es lo mismo que trabaje en otras cosas. O sea, yo tengo que medir la capacidad referido a la edad y el nivel cultural. No puedo exigirle el mismo rendimiento a una persona que no tiene un rendimiento escolar completo a un universitario. Tengo que hacer referencia a que esta persona ejercitó su intelecto y por lo tanto yo le estoy exigiendo un poquito más en el rendimiento de las pruebas. Regularmente después de los 65 años comienza esa edad que llamamos senil. Y les repito lo mismo, hay un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico, pero hay que saber que normalmente nosotros podemos olvidarnos cada vez más de ciertas cosas y siempre recuerdo lo que decía China Zorrilla, ¿te acordás cuando hablábamos de corrido? Bueno, después de los 50 o 60 años, la despoblación normal del lóbulo frontal en neuronas, en cantidad de neuronas, da cuenta de que está fallando un poquito ese buscador hacia atrás de la información que traemos hacia el presente, pero es normal y la persona envejecida normalmente tiene capacidad de seguir aprendiendo. Es diferente cuando va entrando en esta categoría ya de deterioro cognitivo leve y ni que hablar con el tercer escalón que se llama demencia, donde uno pierde la capacidad de automanejo por la capacidad intelectual, donde la capacidad de aprendizaje ya se va perdiendo. Por eso es importante saber cómo es esa pérdida de memoria, cuánto hace que empezó, si es progresiva o no, si empeora o no, si es de curso fluctuante, si está igual o si ha mejorado. ¿Qué tipo de olvidos? Si son olvidos de episodios de mi vida, lo que pasó ayer, antes de ayer, con tiempo y espacio como referencia, en tal lugar a tal hora. No es lo mismo que la memoria semántica de cosas como qué es un auto, qué es una flor, qué es una computadora, que eso se olvida con más dificultad. Cuando la forma del olvido es el típicamente o clásicamente llamado orgánico, lo estudiamos y merece la consulta al especialista. Ahora, en estas enfermedades, el olvido no está solo. Exactamente, no es solo olvido. No. Es un elemento importante, pero... Porque si sospechamos algún otro tipo de enfermedad, muchas veces en las formas no tan típicas puede empezar con otras capacidades que de alguna manera son redes neurales que están fallando. Por ejemplo, la persona puede quejarse de que solamente se pierde en la calle y que antes no le pasaba. O mirá, solamente me preocupa que no me salen las palabras, pero la memoria yo sigo bien. O estoy leyendo y no entiendo bien lo que leo. Vos sabés que me cuesta retener, pero aparte me cuesta entender el concepto que me quieren dar. O por ejemplo, estoy escribiendo y está fallando la escritura, ya me equivoco en cosas que antes no me equivocaba. Esas son las etapas iniciales ya del proceso de demencia. Porque si hablamos ya del concepto de lo que todos tenemos un poco de temor de llegar a ese estado, es justamente las formas típicas comienzan con trastornos de la memoria, el 90% de los casos, pero hay un 10% que consulta por otras cosas y que puede significar el inicio de la misma enfermedad, pero de forma atípica. El concepto que tenemos que dejar es que el cerebro es una maquinaria muy compleja, que cada zona del cerebro tiene una potencialidad mayor para una capacidad más que otra. Por ejemplo, en la mayoría de nosotros el hemisferio izquierdo procesa mejor lo que es la habilidad del lenguaje. El hemisferio derecho procesa mejor la capacidad visoespacial. Si bien hay personas donde está invertido, que es la mínima mayoría, los zurdos y los diestros no está repartido siempre igual, el concepto es que no todos los cerebros son iguales. Pero igual se puede predecir cuando va a haber una lesión, qué capacidad está afectada. Pero lo importante es que las formas de comienzo de una enfermedad pueden ser, cuando comienza por el hipocampo o zonas aledañas, suele ser el trastorno de la memoria el principal. Cuando comienza por zonas occipitales, probablemente no sepamos bien interpretar lo que estamos viendo. O zonas parietales, derechas, que nos perdemos en
en la calle, por ejemplo, problemas para el cálculo mental. Y lo que suele ser un síntoma que a veces lo relatan de forma muy difusa y que tiene que ver con un compromiso del lóbulo frontal es, ¿sabes que en mi toma de decisiones no tengo las cosas claras? Yo quiero resolver tal cosa y me cuesta más que antes. ¿La persona se da cuenta, percibe en esas primeras etapas Sí. lo que le está pasando? Sí, por eso los trastornos del estado de ánimo suelen ser al inicio de este tipo de enfermedades. Me está pasando algo, yo no soy el mismo de antes, mi memoria no está igual. ¿Viste? ¿No te parece? Porque yo incluso me siento raro cuando hablo o cuando resuelvo temas. La enfermedad hace que después, más adelante, si estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, pero de otras enfermedades también, que empieza un concepto que es la anosognosia. Anosognosia es que estamos tan comprometidos en esa enfermedad que no nos damos cuenta que estamos enfermos. Se puede dar en enfermedades psiquiátricas también. ¿Y usted a qué vino al consultorio? No sé, yo estoy bien, no sé a qué me trajeron. ¿Cómo está su memoria? Muy bien, yo hago todo en mi casa, y bueno, atrás están los familiares que nos dicen, mira, no está haciendo nada de lo que dice y realmente la memoria falla mucho. Se olvidan de que se olvidan, no recuerdan de que se olvidan. Quiere decir que esa anosognosia para el trastorno de la memoria, como de otras capacidades, marca que hay un compromiso bastante severo. Con ese combo de síntomas vamos viendo nosotros en qué lugar de la gradación hacia la demencia lo colocamos. El abordaje neuropsicológico es medular en todo esto, pero el abordaje clínico, que no está vinculado directamente con la psicología, también tendría que ser el medular. El diagnóstico de una demencia o de estos grados es clínico neuropsicológico. A mí una tomografía o una resonancia no me muestra el deterioro. Me muestra si la máquina tiene tal o cual lesión, por ejemplo. Pero el funcionamiento lo vemos en el diario vivir y con estos test. Me preguntabas hoy, el trastorno de la memoria suele ser el primer síntoma, pero no siempre es el primero. Y el primerísimo síntoma, que a veces pasa desapercibido, traduce la afectación del bulbo olfatorio en el cerebro y por eso hay trastornos del olfato en forma muy precoz. Y eso pasa desapercibido muchas veces. ¿Se anima a dejarla ahí? Sí. Hacemos una pausa, doctor, y retomamos ahí. Sé que además el doctor Eduardo Bianco tiene allí muchísimas preguntas que vamos a intentar en el último bloque poder volcarlas y dejando la puerta abierta al doctor porque obviamente es un tema que lo domina ampliamente. No, y que da para muchísimo, ¿no? Sí. No en vano hay un libro ya que se ha vendido en gran parte del mundo habla hispana y que se viene otro también que después le vamos a pedir al final del programa que nos cuente de qué se trata porque es de una ayuda muy útil, sobre todo para prevenir en algunos casos y a veces para el entorno familiar, saber cómo manejar estos casos. Pausa y venimos, seguimos ya en el bloque final con el tema central de hoy. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Nos está acompañando el doctor Roberto Ventura, neurólogo, psiquiatra, neuropsicólogo. No nos va a dar el tiempo, así que le cedo la palabra rápidamente. No, estábamos hablando de las fases de la demencia, en especial el Alzheimer, y habíamos hablado de la fase inicial, digamos la fase media, pero después viene una etapa aún más agresiva. Sí, cuando empiezan estos síntomas se van sumando con el tiempo. Van traduciendo cada vez más el compromiso del sector frontal, que tanto insisto que tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con el razonamiento, con la autocrítica. Y en las fases un poco más avanzadas, siempre hablando de la enfermedad de Alzheimer, recordando siempre que son casi 70 las causas, la enfermedad de Alzheimer es una de ellas, pero es la más frecuente. Los trastornos del comportamiento se van dando hacia el estado final o ya avanzado, porque el compromiso del lóbulo frontal que nos socializa se da más que nada en un momento más avanzado. Entonces empieza una serie de síntomas con los que cuesta mucho convivir a nivel familiar y social. El paciente se va desinhibiendo cada vez más. Por lo tanto, esos filtros que ponemos para poder relacionarnos en la comunidad, los abrimos y cada vez traduce más el comportamiento de lo que uno desea hacer. Se llega a grados extremos, por ejemplo, de que uno quiere ir al baño porque tiene su imperiosidad para realizar sus necesidades y lo hacen en público, o comen con la mano, o dicen cosas inadecuadas, o hacen cosas inadecuadas, pero traducen lo que sienten en ese momento sin ningún tipo de elaboración. Pueden delirar,
como ideas irreductibles a la lógica, no reales, pero que generan conductas, pueden delirar, alucinar, pueden estar agresivos, pueden no dormir, tener trastornos de la conducta alimentaria y sexual, que es un gran tema para tocarlo, que el compañero sano suele sufrir mucho en esos casos. Cuando uno va entrando, cuando el paciente va entrando en estas fases, ya la palabra ya sirve cada vez menos, aunque siempre hay que hablarle, pero ya difícilmente lo convencemos de que se equivoca, de que esté delirando y que no es real, de que está alucinando y que no es real. Cada vez más usamos la medicación para apoyar al paciente y educar cada vez más a la familia de saber no confrontar con el paciente cuando tiene estos trastornos de comportamiento. Quisiera aprovechar esto para ir ya entrando en cierta medida en la parte de tratamiento. Tú mencionabas tratamiento, pero también otras medidas no farmacológicas para ayudar al individuo y a la familia. Esto, lo importante dejar en claro es que todavía, aún hoy, no hay ningún tratamiento farmacológico que cure ni que detenga la enfermedad. Sí que ayuda a aliviar síntomas intelectuales, sin duda. El tratamiento no farmacológico en base a la psicoeducación familiar es educar a la familia cómo es la enfermedad, para que entiendan los síntomas, para que no malinterpreten el comportamiento del paciente y sobre todo que no confronten con el paciente pensando que explicándole que se está equivocando están haciendo mejor. El paciente no va a aprender lo que ellos le dicen. Al ratito se va a olvidar de lo que le dijeron. Por lo tanto, va a hacer otra vez lo mismo. El cuidador primario, que es el que está regularmente con él, que suele ser familiar, sufre mucho esto. El paciente sufre cada vez menos, diría yo, porque no se da cuenta que está enfermo. Hasta se lo ve feliz. La familia está muy preocupada porque tiene que aceptar el cambio de una persona que está pero que no es la misma. Está pero no está, es él pero ya no es él. Hoy hablaban del cambio de personalidad. La personalidad cambia, de alguna manera se transforma. Y este individuo ya no es el mismo de antes. Es una especie de duelo extraño. Es un gran peso para ese cuidador, para ese familiar que es el que Y sostiene. generador de discusiones en los primeros momentos, supongo, Tal ¿no? cual. Porque esto debe ser terrible. Hay varias etapas en la familia que ya fueron estudiadas, desde la negación, mira, no tiene nada, para mí es cosa de la edad, hasta la aceptación. Hay un largo camino que pasa por la culpa también, porque muchos sienten culpa, no tendrían por qué para nada, pero de alguna vez sienten culpa de que el paciente esté enfermo o de mentirle o de tener demás conductas con ellos. Yo diría que hay que ayudar a la familia siempre a llegar a la aceptación, de saber cuáles son los límites de la medicina, cuáles son los límites de ello. Lo que tenemos que lograr es que la familia sienta que ya está haciendo todo lo que hay que hacer y que el cuidador tiene que cuidarse. Eso es fundamental. ¿Cómo es eso? Claro, cada vez hay más mesas redondas y congresos de cuidando al cuidador. Es el cuidador Hay primario. un gran desgaste en ese individuo que está enfrentando esta situación. Hasta tiene un nombre, síndrome del cuidador, justamente porque el cuidador se empieza a angustiar. Pasa con otras enfermedades, me imagino, con esto, Sí, es decir, que una enfermedad muy prolongada se va llevando a los que lo van cuidando, entre comillas, se lo va llevando, ¿no? Lo peor es que el cuidador muchas veces piensa que le está pasando lo mismo, porque la angustia y la ansiedad que tiene lo hacen olvidarse de las cosas, le faltan las palabras, yo no me estará pasando lo mismo. Esto no es contagioso, no. Tiene un determinismo genético la enfermedad, por supuesto. ¿Qué porcentaje podríamos de Mira, determinismo genético? sobre todo no hace Alzheimer quien quiere, sino quien puede. Hay que tener una condición genética. Está la condición de genes causales, que son 3, o sea, teniendo esa alteración genética uno va a tener la enfermedad si se conoce, y hay más de 100 genes de susceptibilidad, que es de probabilidad de tenerlos. Cuando se combina esos genes de susceptibilidad que venís con la carga genética de poder tenerlo, cuando se combina con factores ambientales todavía no muy bien conocidos, gatillas la enfermedad y comienza. La herencia o la heredabilidad no pasa el 2%, 1,8%. En los casos hereditarios, que son familias o comunidades ya conocidas en Europa, aquí en Latinoamérica, en Colombia, hay familias donde la genética tiene un compromiso muy importante como genes causales. De todas formas, es lo que yo digo siempre, que las pruebas que se van haciendo por ahora y que se están saliendo a luz, que son pruebas para clínicas de sangre, líquido cefalorraquídeo, bueno, y todo lo que es la paraclínica, hasta ahora nos ayuda a tener diagnóstico de probabilidad. Todavía, por ahora sigue siendo el diagnóstico definitivo la biopsia cerebral, pero hay estudios imagenológicos que ya son bastante concluyentes, ¿verdad? Y que nos ayudan muchísimo a poder decir, sí, yo creo que realmente estamos frente a esta enfermedad. Una vez que el diagnóstico está hecho siempre como posible o probable, y a veces es tan claro que nos parece definitivo, tenemos que ya dar consejos a la familia, instaurar un plan de medicación y ayudar a la familia, que es el espacio de la salud que todavía no existe.
no existe en el sistema de salud de nuestro país un espacio para la familia. Es un espacio para decir, bueno, ya vimos al paciente, ahora quiero que vengan ustedes, quiero escucharlos. Es el gran olvidado Y sí. en este problema. ¿Cómo están pasando ustedes con esto? A ver, ¿quién es el cuidador primario de ustedes? Vamos a cuidar al cuidador. Por favor, los hijos, los hermanos, primos. Hay cosas que no se solucionan con dinero, otras sí. ¿Esto habría que legislar, por ejemplo, a este respecto? Y sería bueno. En Perú, por ejemplo, fue el primer país que legisla sobre estas cosas. El año pasado ya salió una ley, ellos le llaman la ley de Alzheimer, donde de alguna manera hay recursos ya de parte del Estado para formar grupos de autoayuda, instituciones que apoyan a redes sociales para este tema. En Uruguay está la Asociación Uruguaya de Alzheimer. ¿Hay algo que se pueda hacer para prevenir o enlentecer con el uso de nuestro cerebro, de nuestra máquina, para o generar más redes o más neuronas? No sé, pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo te diría que una vez hecho el diagnóstico, primero, para prevenir por si lo voy a tener, no. No sé. Yo le digo a las personas, viví tranquilo, seguí enganchándote con las cosas que te interesan y no pienses en esto. Porque si todavía no hay forma de prevención, pues no hay forma de prevención real. Una vez que está diagnosticado, lo que podemos hacer es, de alguna manera, tratar de hacer todo lo posible, y tiene que ver la reeducación cognitiva, que no es farmacológico, es apoyarlo y hacer ejercicios para que de alguna manera fortalezca las capacidades que todavía van quedando, memoria, atención, función ejecutiva. Está demostrado que la reeducación cognitiva puede enlentecer el proceso. De todas maneras, siempre le digo a las familias lo mismo, no se queden en este ejercicio de poner letras, palabras en crucigramas. Uno ejercita un tipo de memoria, o uno ejercita con otro ejercicio otro tipo de capacidad, pero no se olviden que lo importante no es que se encierre a hacer ejercicio, lo importante es que él siga enganchado con actividades de la vida diaria. Esto me cuesta decirlo porque voy a hablar de razas y obviamente hay que tratar de hablar de una sola raza, la raza humana, pero en el programa ha quedado claro durante ya casi un año del programa que hay cosas, por ejemplo, para que se entienda con claridad, a los japoneses no les pasa y tiene que ver con la comida. ¿Cómo es esto, por ejemplo? ¿Afecta a nivel mundial por igual? Sí, es una enfermedad, sí. De alguna manera la enfermedad degenerativa de tipo Alzheimer se ve más en Occidente que en Oriente, donde predomina un poco más la enfermedad cerebrovascular. Hay fenómenos de alguna manera ambientales que pueden tal vez condicionar un poco más. Hay factores predisponentes conocidos, pero no determinantes de que vas a tener la enfermedad. Lo importante, por ejemplo, el traumatismo craneoencefálico figura como antecedente de algunos casos, el tener familiares directos en primer grado de trisomía de Down, o por ejemplo con enfermedad de Alzheimer, también es un predisponente que pasa también en otras enfermedades, tener familiares directos. Se reporta en todas las razas, en todo el mundo se reporta la enfermedad. Lo que pasa es que Latinoamérica, por ejemplo, son sociedades muy complejas, sobre todo en Centroamérica, en el norte de Sudamérica, donde hay comunidades autóctonas que todavía, donde no está incorporada formalmente la medicina, la que practicamos nosotros, que hace que el paciente no le sea diagnosticado, porque tienen su propia forma de encarar estos problemas, ¿verdad? Estoy hablando de comunidades en países centroamericanos, o sobre todo en el norte de Sudamérica, donde hay comunidades autóctonas. Uruguay es una sociedad en ese sentido más homogénea, no es tan compleja como esos países. A lo que hago referencia es que en nuestro país, como en los países Argentina, Brasil, Chile, es bastante más fácil hacer el diagnóstico. En otros países hay comunidades que no consultan por estos problemas. Tienen sus propios médicos, ¿verdad? Y su propio encare de estas enfermedades. Hemos tratado de hacer en esos países, en regiones de sierras y selvas, algunos abordajes para ver cómo empieza el deterioro en estas comunidades indígenas, donde no funciona el dinero como nosotros, donde no tienen reloj, donde no se confunden con el tiempo. ¿Cómo empieza en ellos a hacer un relevamiento de las actividades del diario vivir de estas comunidades? En vidas tan diferentes. Y porque en el cerebro de ellos también tiene que pasar esta enfermedad, lo que pasa como pasa la diabetes y otras cosas, pero no se reporta con la facilidad que se reporta en nuestra sociedad. Por eso lo importante es educar a la comunidad. En nuestro caso, Uruguay es una comunidad bastante bien educada en estos temas, donde hasta ahora es el arma más poderosa que tenemos. El mejor medicamento es educar, información bien dada, consulta precoz, psicoeducación familiar y la medicación que ya está pautada internacionalmente, que está demostrando cierto grado de utilidad. Y hacia ahí apuntó su primer libro, y hay un segundo libro cuando me refiero a educación, a conocimiento, a la mayor información posible. Sí, sabes que yo lo voy a llamar de las neurociencias a la familia. Lo importante es que nos eduque la facultad
para poder volcar este conocimiento a las familias, a la comunidad no médica. La principal ayuda es que ellos puedan leer en palabras que comprendan, que los médicos escriban para la familia, no para otro médico. A la familia, qué quieren decir los síntomas, cuáles son, interpreten la enfermedad del paciente, cómo tienen que tratarlo, cómo deben convivir con él, qué expectativas tienen. Son muchas preguntas que tenemos en los consultorios médicos y que bueno, lo bueno es enseñarle a la comunidad qué debe hacer y compartir con los otros colegas cómo debemos responderle a la familia cuando hacen esas preguntas. Che, ¿genético, no es genético? ¿Qué quiere decir cuando no me conoce? Y cuando me dice que se quiere ir de su casa porque no es la casa de él. Pero es la casa de él. ¿Y yo qué le digo? Cuando no se quiere bañar, ¿y qué ¿Y es qué lo le que digo? hago? ¿Y ¿Cómo qué le hago? digo? La primera experiencia, el primer libro, congregó a 30 y pico de médicos de Latinoamérica, donde venían desde Perú, desde Colombia, de Chile, desde Dominicana, diferentes formas en que encaraban ellos esto. ¿Qué haces vos cuando te dice que la casa no es de él? Y bueno, yo lo que hago a veces, salgo de la casa a caminar, doy la vuelta a manzana y llego a mi casa y le digo que es la casa de él. Otro le dice, yo lo distraigo. Yo trato de hacer bolsos con él porque se quiere ir y estoy un rato con él y le cambio de tema. Otros dice, mira, a mí me resultó mejor decirle que no encuentro las llaves, después vamos, pero lo que nunca resulta es convencerlo de que es la casa de él. No voy a confrontar. Confrontar no es la No forma. no sirve porque él no va a recordar esa discusión. A diferencia de los niños que los retamos y aprenden, ellos no aprenden. Esto va a estar en su próximo libro también. Sí, Ya sí, estuvo en ya el está. anterior Sí, y- sí. Viste que son conceptos sencillos, Exactamente. básicos, que ahorran mucha angustia, ahorran mucho compromiso emocional y mejoran el trato con el paciente. ¿Ya tiene nombre el libro? De las neurociencias a la familia, a la familia. 1000 respuestas a Ahora 1000 son 1000, preguntas. fueron 400 en el Y bueno, Bueno, pero es bueno porque va creciendo la respuesta. Suena obsesivo, pero lo importante es cuanto más demos información a la comunidad, me parece que es mejor, ¿verdad? ¿Cuál sería su mensaje final para nuestro público, para quienes nos siguen, con respecto a esta enfermedad y lo que usted aspira en Uruguay para esta enfermedad? Lo importante es que es educar a la comunidad para eliminar miedos, mitos con estos temas y que sobre todo la psicoeducación familiar es lo más importante para tratar estos temas, que la familia no se sienta olvidada, que la salud se va a ocupar cada vez más de ellas, que tenemos que generar espacios para comprender y fomentar los espacios de continentación. Y que no hay que vivir con el miedo a tenerlo, porque si no uno no vive, capaz que nunca va a tener esta enfermedad, y no hay que obsesionarse con diagnósticos precoces cuando ni siquiera se tienen síntomas claros. Lo importante es seguir viviendo tranquilo y al paciente, de alguna manera, no olvidarse que aunque pierda el lenguaje oral, verbal y no comprenda lo que le decimos, siempre entienden la actitud, la sonrisa, el tacto. Por eso el mejor tratamiento cuando está en etapas medianas o avanzadas es compartir actividades con nosotros y que esté junto a nosotros. El mensaje tiene que ser positivo, que a pesar de ser una enfermedad que todavía sigue siendo irreversible, hay formas de poder lidiar de manera mucho más, diría yo, tranquilas, ¿verdad? Eliminando angustia, ansiedad y depresión en las familias. La información sigue siendo el mensaje de que es el arma más poderosa que tenemos, ¿no? Doctor Ventura, gracias por hoy. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Nos a ustedes reencontramos por en la cualquier invitación. momento. Gracias. Y con ustedes también, gracias doctor. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene cuando volvamos a renovar nuestro compromiso salud.